Muy buenas tardes, amigos de Gest Intelectual. Bueno, mi nombre es Lizeth Angulo y como cada jueves estamos en su programa de qué vamos a hablar. Y bueno, estamos con el súper doctor aquí, Alejandro Lucero Treviño. Y bueno, tenemos un tema sobre el peso, composición corporal. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido como cada mes y cachito a tu programa. Hola Lizeth, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues un gustazo tenerte como siempre. La verdad es que siempre es súper grato platicar contigo, aprender contigo. Y bueno, hoy estoy como alumna aquí esperando al profe a ver qué nos va a contar. Un montón de cosas, vas a ver. Y estabas platicando un poco en el corte, ¿no? Para hacerlo un poquito más trivial, que cómo te había ido en el sismo, pero dices que no, que no es tema, vaya. Bueno, o sea, no para mí, la verdad es que el sismo para mí no sé, creo que tengo una disfunción ahí autonómica porque, pues no, la verdad es que no me asusto demasiado. O sea, no voy a decir que estoy como si nada, ¿no? Pero estaba yo, de hecho, cuando empieza a sonar la alarma sísmica, o sea, realmente pienso si voy a salir. O sea, es como digo, ay, no, mejor me quedo, ¿no? Y ya dije, bueno, que y voy a más si salir. estás en pijama, ¿no? Si bien te va, ¿no? Bueno, podría decir cosas más personales, pero no lo voy a decir. La verdad es que no estaba en pijama, tampoco estaba en ropa interior, nada por el estilo, estaba vestido todavía. Y ya empezó a sonar y dije, bueno, está bien, voy a salir, ¿no? Y empecé con mucha calma, pero vivo en el último piso del edificio y cuando realmente empezó a moverse, o sea, según yo agarré la chamarra y en realidad, y dije, voy a tirar el gancho, y en realidad tiré la chamarra y me subí con el gancho a la azotea, porque no debes bajar, ¿no? Sino debes subir aquí. Y entonces ya cuando llegué dije, ¿por qué traigo este gancho? ¿No? En realidad, pues, porque estaba lloviendo y todas esas cosas. Pero bueno, no, estuve tranquilo. Me quedé, creo que más tiempo que todos mis vecinos, porque me mandaban muchos mensajes y yo estaba escribiendo y pues ya.
Oye, ¿y si suena un minuto antes la alerta sísmica o Yo es creo que esta puro? vez fue más de un minuto, porque realmente mi desidia y mi subconsciente gana de morir, yo creo, no sé qué onda. Sí, yo creo que más de un minuto. O sea, es tiempo suficiente. Ok, Para salir, claro. sí, la verdad es que funcionó bien. Normalmente aquí en donde vivo funciona bastante bien. En los últimos 6 o 7 temblores ha funcionado bien. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que yo me empecé a mover cuando oí, ya sabes, los portazos y la gente que empezaba a correr y esas cosas, porque aquí en la Ciudad de México sí los temblores es un tema, ¿no? Mucho Bueno, grito, ¿no? Bueno, vi no, ahí no algunos oí videos. mucho grito, quizás porque yo estaba gritando y no podía oír al mismo tiempo que gritaba, no es cierto. Pero no, sí oía como la gente que corría, que ya sabes, las puertas, todo ese rollo, o sea, como se escuchaba el estrés en la gente, pero bueno, o sea, realmente, pues ya es lo que hay, ¿no? O sea, o No, sea, sí, yo creo que el edificio en el que vivo necesita, no sé, 9 grados Richter para que realmente tenga daños importantes, ¿no? Porque pues llevo 6 años viviendo aquí y sí se mueve mucho el edificio y lo peor es que eh, yo no tengo tema, pero, o sea, acaba el sismo y pasan 30, 40, 50 segundos y el edificio se sigue moviendo, no porque manches. está diseñado para eso, ¿no? O sea, los que se mueven más, pues toleran mejor la Ah, deformación. bueno, Pero bueno, de, ya estamos hablando de de otra algún cosa. modo da tranquilidad eso, que ya está diseñado para eso, ¿no? Pero bueno, yo vivía en una zona como algo vieja ahí por la Condesa, ¿no? Entonces, pues sí, los edificios crujen, pero de viejitos, ¿no? Entonces, sí, no, era todo un tema, pues poder bajar, ¿no? No todo, sí es, o subir, como dices, ¿no? Ok, sí, sí, me imagino, ¿no? Hay una legislación después del 85 que obliga a que todos los edificios que se construyan ahora de más de 3 pisos deben tener elevador y cosas así. Eh, pero pues sí es un tema. Creo que más en la psique de las personas, lo cual entiendo perfectamente, o trato de ser empático al respecto, pero sí es un tema, ¿no? Tienes como que tener bien planeado todo, para dónde vas a ir, por dónde, cuánto tiempo La te verdad quedas. es que no hay, bueno, o sea, no sé. Yo creo que los que ya vivimos aquí, pues ya sabes bien, bueno, a mí ya ni me alarmas, es como decir, ok, otra vez, ahí vamos, ¿no? O sea, yo ni siquiera agarro, ya sabes que dicen que tienes, bueno, o sea, sí tengo los documentos y todas las cosas importantes, pero de todas maneras, o sea, yo voy a subir a la azotea, o sea, si se derrumba el edificio, no me va a ir bien, esa es la realidad, y portafolios con los documentos y todo eso, pues, la verdad a mí no me van a beneficiar, lo que quizás necesitas un paracaídas o, O no un sé, celular, ¿no? un Para poder hablar colchón, dónde estás. no sé, la verdad, no sé, Bueno, pero bueno, como estuvieron saliendo los memes, ¿no? Croquetes para que te agarren los perros de rescate. sí, ¿cómo se llama esa perrita, no? Que es súper famosa. No lo sé. Sí, ahorita me acuerdo. Pero bueno, hablemos sobre lo que vamos a hablar. Muy bien, Cuéntanos un poquito sobre composición corporal. wow. Cuando me Que dijiste la próxima vez de qué vamos a hablar, o sea, la verdad es que creo que estaba ocupado y no quería sacarme el tema rápido y dije, bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Y ya después me cayó el 20 de la bronca en la que me había metido, ¿no? Ujú. El asunto de la composición, es que la otra vez me dijeron que no debería tocarme tanto la cara, pero lo hago muy frecuentemente, perdón. Eh, eh, el tema del peso o masa corporal es algo que sé desde que estaba muy chico, eh, le afectaba a todo el mundo, ¿no? Hablo de 1980 y algo, no voy a decir más. Sin embargo, bueno, curiosamente es algo que se sigue
de lo cual se sigue hablando por todos lados en conversaciones de pasillo, de bar, en redes sociales y en un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, lo que quiero que hablemos hoy realmente es de cómo está ese asunto del peso, la morfología, el aspecto en el siglo XXI, ¿no? Y probablemente no en nuestro país, sino cuál es el estado del arte en el mundo al respecto, ¿no? Si bien el peso es una medida, la masa corporal, quiero decir, que se sigue utilizando y que la gente quiere, o sea, que sigue ponderando de mayor manera, voy a hacer algo un tanto controversial, es algo arcaico, ¿no? O sea, realmente es algo más que arcaico. Digo, esquiven las piedras, ¿no? Quien le toque, ¿no? Pero sigues hablando, es que ahora peso 4 menos, 5 menos, 6 menos, 4 más, 6 más. Dice muy poco, o sea, o dice básicamente nada, particularmente cuando se atiende a la persona, al individuo. Muy probablemente hoy día el peso ha de considerarse como una unidad, pues para la historia, yo diría, ¿no? Para algo que se utilizó en cierta etapa del desarrollo de la humanidad y que, si bien algunos aspectos del peso, cuando se correlacionan con otras cosas, son útiles, en realidad hoy día no es algo que debamos considerar realmente. O sea, el primer mensaje es que, bueno, si te preocupa tu peso, si te ocupas en tu peso, pues valdría la pena que lo abandonaras, que sería algo que dejaras de lado, ¿no? Y empezáramos a ver otras cosas más. ¿Qué cosas más? Pues yo diría, pues cómo está tu salud en relación a tu morfología, es decir, a cómo es la forma de tu cuerpo, ¿no? En la unidad de que lo veas. Y lo segundo es, que tiene que ver con la pregunta que me hiciste, es de qué estás hecho, ¿no? Y no en un sentido figurado, ¿no? Sino en un sentido real, objetivo, ¿no? Sí, sí. Es decir, y eso es la composición corporal en términos simples, es decir, ¿de qué estás hecho? ¿No? Y de ahí podemos tomar diferentes modelos para evaluar de qué estás hecho, es decir, tu composición corporal. Y esto es mucho más importante, pero lejos más importante que el peso como tal, ¿no? Entonces, así en términos generales para la audiencia, pues, ¿de qué estás hecho? Sí. Perdón, creí que estabas levantando la mano. Como No, 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 es que es real. La verdad es que vivimos en un contexto muy exigente. Yo me acuerdo que cuando era más chavita, bueno, no sé si te acuerdas, pero era un palo, era flaca y sufría muchísimo por ser muy flaca. No, la verdad yo no me acuerdo, yo me acuerdo que siempre fuiste gorda, ¿no? Bueno. Atención, gordo, flaco, no son palabras, ya sabes, ahora con lo del lenguaje, ¿no? o sea, Claro. no significan algo. Si me preguntan a mí, Alejandro, ¿tú qué eres? Pues creo que yo soy gordo, café, prieto y pelón, o sea, pero no es algo peyorativo, es algo simple y llanamente descriptivo, o sea, No, sí, no, claro. pero en realidad sí es así, o sea, la verdad es que por todos lados te bombardean sobre los estereotipos que debes de tener, ¿no? Sobre cómo debes lucir, y en realidad muy pocas veces hablan de lo que tú estás hablando, o sea, ¿de qué estás hecho? O sea, realmente, por ejemplo, mis hijas pesan que 43 kilos, 45 kilos, miden más de 1,60, y digo, la verdad es que están muy delgadas, ¿no? O sea, sí son muy delgadas mis hijas. Pero... La respuesta es, no lo sé, tendríamos que evaluar de qué están hechas, o sea, su composición corporal. Porque, por ejemplo, hay gente, ¿no? De esas características, no sé si la gente tenga una idea de lo que significa una chica o hombre que mide 1,70 y pesa menos de 50 kilos, ¿no? Sí, no, sí. Es muy lineal, muy delgada, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos de qué está hecha, podríamos darnos cuenta, ¿no? Que su composición corporal no es adecuada. O sea, que probablemente tenga demasiado de algo y muy poco de otras cosas, que no he dicho de qué, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? A eso, digo, y eso pues es que... sumamente más, o sea, eso, ok. A ver, hay que entender algo. Y aquí vamos a relacionar dos cosas, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, la estatura con la masa corporal.
lo que le llamamos peso, ¿no? En realidad el término más apropiado es la masa corporal, tiene que ver con cuestiones o más bien con unidades físicas de medida, que no me voy a meter porque la verdad es que es bastante aburrido y es como tema de otra cosa, ¿no? Pero en realidad la masa corporal en relación a la estatura, que es el término correcto, porque la talla no es un término apropiado, aunque muchos lo usan, es la estatura, porque pues la talla, ya sabes, chica, mediana, grande, extra grande, como tú quieras verlo, ¿no? 32, 34, 36, 30, 5, 3, 2, 1, esas son las tallas, ¿no? Pero, pero la estatura, es decir, cuánto mides, ¿no? De la cabeza a los pies y cuánto es tu masa corporal. Cuando esas dos cosas se relacionan, se genera un índice que lo describió Quetelet hace más de 100 años y que hoy día y desde hace mucho tiempo se utiliza para determinar si la masa que tú tienes, el peso pues, es adecuado en relación a la estatura que tú tienes y se llama índice de masa corporal. Y es lo que todavía se utiliza, y esto es algo muy, muy importante de mencionar, que se utiliza en términos epidemiológicos, es decir, lo que utiliza la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud en México, quien tú quieras, ¿no? Como el indicador morfológico más difundido relacionado con la salud, el índice de masa corporal o índice de Quetelet, que relaciona la estatura con la masa corporal. Y es verdad que la mayor parte de la gente, una buena parte de la población, puede colocarse, ¿no?, en un nivel de índice de masa corporal y clasificarse en determinado grupo, como con bajo peso, con peso normal, o con perdón, más bien, con un índice de masa corporal bajo, con un índice de masa corporal normal, índice corporal por encima de lo adecuado, el que da indicación, o que típicamente se llama sobrepeso, o 1, 2, 3 o 4 grados de obesidad. ¿Me explico? Es lo que se utiliza. Y ahí, ajá. Sí. No, es que somos el primer país, creo, me parece, en obesidad, no sé si infantil o obesidad, no sé, dime. Sí, ¿no? Somos el Después de primer. los Juegos Olímpicos, o sea, ya da pena decir esas cosas. No, no es importante. Lo importante es que seguro que estamos en el top 5 de cualquiera de los dos, ¿no? O sea, y todo depende cómo se analice. Cuando se analiza estos asuntos de índice de masa corporal por la cantidad total de personas, pues nuestro lugar es, por ejemplo, menor que en Estados Unidos. Pero cuando ya lo relacionas con la cantidad de personas que viven en cada país, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos viven casi el triple de personas, hay norteamericanos, o sea, gente de Estados Unidos hay casi el triple que mexicanos, casi el triple, ¿no? Pues sí, la verdad es que les ganamos bastante fácil, ¿no? Pero bueno, sí es un tema. Pero eso es pero lo que quiero que quede bien claro es que el índice de masa corporal es algo que se utiliza para la medición epidemiológica, es decir, de grandes grupos de población, como podría ser la población mexicana adulta, la población mexicana adolescente, la población mexicana infantil. Pero no es algo que realmente hoy día pueda utilizarse para evaluar a el individuo. O sea, el índice de masa corporal, no estoy diciendo que sea algo malo, ni que, pero, o que no funcione o que no sirve. Sin embargo, hoy día, en la praxis diaria de nosotros, los que nos dedicamos al área de la salud, y que es verdad, yo estoy bastante sesgado a la parte deportiva y de actividad física, no es algo útil. Por ejemplo, en los entregables que yo doy de la evaluación morfológica a mis atletas o a las personas que vienen a hacer ejercicio conmigo, lo coloco pues solo porque hay que colocarlo, valga la expresión, o sea, es como para que mi paciente, mi cliente tenga como un marco referencial en relación al otro, pero no es algo que yo utilice realmente para tratar o para colaborar en la salud de esta persona, sino la composición corporal, es decir, de qué estás hecho, ¿no? Es decir, ese índice de masa corporal vamos a desmenuzarlo y vamos a ver de qué estás hecho. No sé si estoy... Sí, supongo que es mucho de lo que come. Bueno, estoy suponiendo, porque el médico eres tú, pero supongo que puede ser grasa, puede ser agua, puede ser hueso, no sé, tú explícame ahí esa parte. Ok, bien, entonces, si ya estamos claros en el asunto de, bueno, creo que
de qué estás hecho es muy, muy simple, ¿no? Existen diferentes modelos para analizar de qué estás hecho. La composición corporal, ¿ok? Y dependiendo de cómo quieras dividirlo, ¿no? Por ejemplo, existen modelos de 2 compartimentos. Entonces, imagina que de todo lo que estás hecho lo van a dividir en 2 cosas, ¿no? Solo en 2. Y cosas que aunque no se parecen, las van a reunir en una sola, ¿no? No se parecen mucho. Por ejemplo, el hueso y el músculo, pues no se parecen mucho, pero los van a juntar en una sola, ¿no? Y otras cosas, no importa qué, como la grasa visceral, la piel, las van a poner en otra. Y entonces analizan en esos 2 compartimentos, ¿no? O sea, solo dicen 2, pues de esto tiene tanto y de esto tiene tanto. Y así podemos tener 2 compartimentos, 3 compartimentos, 4 compartimentos, 5 compartimentos, y así sucesivamente, dependiendo de cómo es que lo vayamos a analizar, es decir, del método. O sea, una cosa es la manera en que lo vamos a analizar y otra cosa es el modelo que vamos a utilizar para analizarlo. Y aquí es donde empieza a haber muchas cosas que la gente, pues ya no, o sea, la gente, inclusive a mí, pues cuando empecé con estos asuntos en la especialidad, me costó mucho el trabajo de entender, ¿no? Porque son conceptos que no van, o sea, que no son simples más bien y que cuesta trabajo entenderlos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser 1, 2, 3, 7, 6, 12 compartimentos o modelos para evaluar la composición corporal? Pues uno podría ser, por ejemplo, masa grasa y masa libre de grasa en 2 componentes, ¿no? Es decir, que si analizas que tienes grasa, ¿no? Imagina que toda la grasa de tu cuerpo que hay por todos lados, incluyendo la grasa que está en mi piel, por ejemplo, que por eso brilla mi pelona, ¿no? Incluyendo la grasa que está en mis talones, por ejemplo, tenemos grasa en los talones para que amortigüe, y la grasa que está alrededor de mis vísceras, ¿no? Todo eso lo juntamos, ¿no? Imagina que lo quitamos, y ahora todo lo que queda se llama masa libre de grasa, ¿no? Y entonces un modelo de 2 compartimentos. Soy interesante, es bastante, como dicen, ¿no? Reduccionista y no da la información que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque hay otras cosas como la cantidad de hueso en las mujeres, ¿no? La cantidad de músculo en tanto hombres como mujeres, que es mucho más importante analizar para ver su estado de salud e inclusive su estado de bienestar. No sé si me sigo o me regreso, ¿sí? Por eso supongo que te hacen determinados estudios clínicos para determinar eso también, ¿no? Exactamente, ¿no? A lo que voy, ¿qué otras cosas o compartimentos se podrían analizar además de la grasa? Se podría analizar el hueso, ¿no? ¿Cuánto hueso tienes? Decían las abuelas, ¿no? Es que es de huesos anchos, ¿no? Y efectivamente hay gente que tiene mucho hueso. Es verdad, existe, ¿no? ¿Cuánto músculo? ¿No? ¿Cuánto músculo tienes? ¿No? ¿Cuánto de vísceras tienes? ¿No? ¿Cuánta agua tienes? ¿Cuánta piel tienes? Y así podría seguir con un montón de componentes que nos servirían para evaluar eso. Eso es el modelo. Y aquí va algo muy, muy importante. Si tú un día te haces una composición corporal en el gimnasio o inclusive en una maquinita que está en el centro comercial, habría que ver en cuántos compartimentos está dividiendo este análisis de la composición corporal, en 3, en 4, en 5, en 6. Y para que tú puedas compararte después, pues básicamente lo que hay que regresar es hacer a la misma maquinita, ¿no? Que te diga en los mismos componentes cuánto es. El problema empieza cuando te dicen, cuando te analizan en el modelo de los 4 compartimentos, estoy inventando, y después te analizan en el modelo de 3 compartimentos. Y esos 3 con 2 no son compatibles, van a arrojar datos diferentes. Y entonces cuando dicen, la gente se confunde. Entonces, literalmente es peras con peras, manzanas con manzanas. Si tú vas a utilizar, ok, ¿cuál es el mejor? Alguien podría decir, el mejor no es ninguno. El mejor es el que la persona, y no me refiero al usuario, sino al profesional de la salud, ojo, dije el profesional de la salud,
domine, ¿no? Si él domina, él o ella domina el de 4 compartimentos, es bueno, está muy bien. Y que repita 4 compartimentos cada vez. Y entonces vas a poder comparar las manzanas que tenías antes con las manzanas que tienes ahora. Y eso es algo muy positivo. Pero si antes utilizaste un modelo de 4 y hoy utilizas un modelo de 5, no son comparables. Y entonces lo único que vas a hacer es confundirte. ¿Me sigues hasta aquí? Sí, un poco complicado, pero sí. Y esto es algo muy, muy importante. Es que no es algo simple. Hoy día queremos que las cosas sean simples, pero desafortunadamente la evaluación morfológica de una persona, ¿no? Su composición corporal, es decir, de lo que estás hecho, no es simple. Es algo bastante complejo. Por eso, una de las recomendaciones que hago siempre es que sean evaluados por un profesional de la salud. Y con eso quiero decir que tenga, pues, estudios universitarios al respecto, porque no es simple. En el gimnasio en el que yo voy, por ejemplo, ¿no? Cuando tú pagas la anualidad o pagas, no sé, cualquier cosa, te regalan un estudio, ¿no? En una máquina de una marca que empieza con I y termina con D. Ya todo el mundo sabe cuál es, no importa, ¿no? Entonces sales, vas y te la hacen y es bien feliz, ¿no? Y dices, ¿y esto qué significa? La verdad, quién sabe, ¿no? La verdad, quién sabe. Porque una cosa es los datos que se ofrecen y otra cosa es la interpretación de esos datos. ¿En relación a qué? Al sexo de la persona, a la actividad física, a las enfermedades o no que tenga, a un montón de cosas. Mismos resultados en 2 personas significan cosas diferentes, ¿no? Sí. Volviendo al punto de la morfología, ¿no? Entonces, ¿de qué estás hecho, no? Vamos a seguir a partir de ahora, si te parece bien, en un modelo de 4 compartimentos, o sea, para que nos entendamos simplemente. Eso no quiere decir que sea mejor o peor que el de 5 o el de 6 o el de 12. No, no, no. O sea, simplemente para que nos entendamos. Y vamos a hablar de grasa, músculo, hueso y vísceras. 4, ¿no? Ok, ahora, siguiendo con eso. La situación aquí es la unidad de medida de eso. Y aquí es donde vienen los errores comunes, ¿no? Ajá. Ajá. Por ejemplo, dicen, ay, es que tengo tanto porcentaje de grasa, ¿no? La unidad aquí es el porcentaje. Pero la pregunta es, ¿porcentaje de qué? ¿No? Y dicen, no, pues las mujeres tienen que estar entre el 23 y el 18. Estoy inventando, por supuesto, ¿no? Ok, ¿y de qué? ¿No? O sea, ¿eso a qué lo vas a transformar? En realidad hablan de todo el peso corporal, la masa corporal, cuánto de eso en porcentaje, ¿no? Representa la grasa. Y aguas, ¿cuál grasa? La grasa quiere decir la que está en mi frente y que me hace brillar, la que está bajo de mi piel, que es la que no nos gusta, ¿no? Y la que está alrededor de las vísceras y en otros lugares que ni siquiera sabemos que existe. Como por ejemplo, no sé si sabían que dentro del músculo hay grasa. Es el marmoleado de la carne que tanto nos gusta, ¿no? Bueno, ya sé que a ti no te gusta, pero el marmoleado de la carne, por ejemplo, en un corte Kobe, que es algo como extraordinario, ¿no? Eso es grasa. Y es grasa que está en el músculo. Qué paradójico, pero así es, ¿no? Esa grasa está incluida en este modelo. ¿Sí? Bueno, la grasa. Y dicen ¿en porcentaje de qué? De la masa corporal. Eso quiere decir que si tú tienes 20% de grasa corporal, que esto no es ni bueno ni malo, simplemente es lo que tú tienes, y tú pesas 100 kilos, pues básicamente tienes 20 kilos de grasa. Es simple. Y si tú pesaras 50 y tienes 20% de grasa corporal, pues básicamente tienes 10 kilos. Y así sucesivamente. Es una operación simple. ¿Ok? Y hay veces que llegas a bajar de peso, bueno, de grasa, y cuando te toca subir, como por ejemplo el músculo, a veces pesas más de lo que bajaste. Ok,
Pero es que como, si te acuerdas, dijimos que el peso es algo como del siglo antepasado, ¿no? Entonces, no confundamos a nuestra audiencia y retornemos a hablar del peso, ¿no? Ok. Sí, es que, tranquila, o sea, me pasa a mí también, pero es algo sumamente arraigado, ¿no? Sumamente arraigado, pero bueno, o sea, es verdad. O sea, pensar en que subí de peso, bajé de peso, la verdad es que no interesa. Aquí el tip en cuanto a la grasa, ¿no? En cuanto a la grasa. Vean el valor absoluto en kilogramos de la grasa que tiene. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos kilos de grasa tienes hoy día en relación a los que tenías hace 60 días? Estoy inventando el periodo de tiempo. ¿Sí? Hace 6 meses, ¿no? Tenía yo X porcentaje y hoy día tengo Y porcentaje. Y eso, entonces, ¿a cuánto ascendía? Y hoy día, ¿a cuánto ascendía? No, pues antes ascendía a 17 kilos. Otra vez estoy inventando. Y hoy día a 16.9. Conclusión, aunque el porcentaje de grasa haya variado, tienes la misma cantidad de grasa. ¿Queda claro? En kilogramos tienes la misma. O sea, ¿ha mejorado? No, en realidad no. Y muy probablemente haya empeorado. ¿Me explico? Ahí el engaño o la dificultad del análisis en porcentaje. Cuidado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, tanto la grasa como el músculo está bien en el porcentaje. Yo no digo que sea algo malo, pero es mejor para que tengan una idea clara de cómo se está moviendo nuestro cuerpo al respecto, es en kilogramos absolutos, en masa, cantidad de materia que hay en un cuerpo. ¿Queda claro? O sea, aunque a un momento tengas 13% y ahora tienes 9%, oye, ¿y eso en cuántos kilos representa? Ah, 9, y el otro 8.6. O sea, no hay diferencia, es casi igual. ¿Queda claro? Ni en salud la hay. Ok. Debe de. Ok. Es que ahí viene el análisis más complejo. Perdón, si antes tenías 9 kilos y hoy tienes 8,800, la verdad es que la diferencia no es significativa. A menos que hagamos un análisis de la distribución de esa grasa. ¿Me explico? Es decir, esa grasa, ¿en dónde estaba? Y eso es algo más difícil. Ya esos datos que hablamos hace un rato no son suficientes para hacer el análisis. Tenemos que saber, ok, antes estaba muy distribuida en las caderas, ¿no? Y en los glúteos. ¿Y ahora dónde está? Ahora está en el abdomen. ¡Dios! Ya salió peor, ¿no? Porque la grasa en las caderas al menos se ve bien, ¿no? Pero la grasa en el abdomen está relacionada con la enfermedad cardiovascular. Dios, ya salió peor. Aunque tiene menos, ahora lo tienen en el abdomen. Y entonces, ni más es peor, ni menos es mejor, sino que la distribución se vuelve más importante. ¿Me explico? Pero ese es un análisis mayor. Qué complicado, ¿no? El problema es que nos gusta, y lo que vemos en redes sociales es algo mucho más simple de lo que realmente es, y eso requiere el análisis y la explicación de un profesional de la salud competente. Y dije competente claramente, ¿no? Ok, solo utilicé para llamar la atención la grasa, pero no es el único componente. No es el único componente. Me llamó la atención eso de las vísceras. ¿Qué? O sea, ¿cómo mides eso? Ok, bueno. Ok, voy a eso. Una cosa es el método de análisis, 1, 2, 3, 7, 12 componentes, ¿no? Eso es el modelo de evaluación, ¿no? De los componentes, cuántos componentes se va a hacer de la composición corporal. Y otra cosa es el método. O sea, ¿cómo voy a analizarlo? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué aparato? ¿No? ¿Sí? Así es. Son dos cosas diferentes. Uno es el modelo y otra cosa es el método. ¿Sí? Ok. No voy a meter en más rollos. Sí, ya. Okay. Está complicado, ¿no? Pero el método, existen muchos métodos, ¿no? Y desafortunadamente, la mayor parte de los métodos tampoco son comparables. Es decir, si a mí me suben en una maquinita, ¿no? Que aunque cueste 2 millones de pesos, es una máquina. Y luego me suben a otra de 3 millones, ¿no? No es importante eso. Bueno, sí es importante cuando te dedicas a esto. Pero
muy probablemente no sean comparables, porque los aparatos sean diferentes, en primer orden. ¿Me explico? Ahora voy al método. Pero también puede ser que no sean comparables porque el modelo que utiliza un aparato y el otro aparato no sean los mismos, que es lo que normalmente pasa. ¿Por qué pasa eso? Porque si tú eres de la marca A o de la marca B, no puedes copiar el modelo de evaluación de la marca A siendo la B y viceversa. Porque entonces, ¿qué beneficio le das al consumidor? No sé si me explico. Y entonces, es complicado porque fuiste con un nutriólogo o un médico del deporte para que te evaluara la composición corporal con una máquina y luego vas con el otro y te evalúa con otra máquina y quieres compararlo. ¿Y qué crees? No se puede porque el método no es igual y el modelo no es igual. Entonces, estás intentando ni siquiera peras con manzanas, estás intentando peras con kiwis. O sea, Sí, realmente... incluso he oído ese tema de que incluso te dicen tu edad, o sea, que se unen, Yo ¿no? también O lo he sea, oído, ¿no? Que está muy pegado con el zodiaco, ¿no? Y las no, no, cartas no. astrales. Perdón, es que, o sea, yo ¿En sé que serio estoy es siendo eso? No, no, mordaz, yo. estoy siendo mordaz, pero es la realidad. O sea, eso la verdad es que se oye muy bien para vender, ¿no? La edad metabólica, ya la sé, ¿no? Ándale, ajá, Pero eso. pues la verdad es que, pues, yo cuando veo eso digo, órale, qué padre, ¿no? Y también, ¿sabes? Mi estado civil, ahorita cuando... No hay manera de saber eso. O sea, eso es una... O sea, no tiene fundamento científico. Hay que entender que los fabricantes de estas cosas lo que quieren es vender equipos, ¿no? Y si eso hace que el paciente le encante, pues listo. Pero Ahí no es... entrarían las limitaciones. Pero cañón, o sea, pero no está, eso no es la composición corporal. Y si me dicen, ¿y entonces eso qué es? Pues es una artimaña para vender equipos, ¿no? Perdón. Volvamos a la composición corporal. Entonces, Ok. queda claro el aparato, ¿no? Y existen, en cuanto a en cuanto al aparato y la metodología de evaluación, pues existen diferentes. Voy a mencionar los que más comúnmente se usan. Muy probablemente el que más comúnmente se use porque la tecnología ha avanzado mucho y ahora esa tecnología que hace 10 años era wow, increíble, hoy te la encuentras literalmente en el centro comercial y es la bioimpedancia eléctrica, ¿no? ¿Qué es la bio? Quiere decir que son tejidos biológicos. La impedancia, en términos generales, es la resistencia, en términos numéricos, que ofrece un tejido al paso de una corriente eléctrica. Es decir, yo emito una corriente eléctrica aquí por un tejido, vamos a hacerlo así, en mi cabeza, ¿no? Y tengo un receptor aquí que está viendo cuánto de esa energía eléctrica pasó de aquí a aquí. Y eso me da un resultado en ohmios, ¿no? En ohms, que es como la unidad de impedancia, ¿no? Y entonces, cada tejido, grasa, músculo, piel, hueso, cerebro, tiene una impedancia determinada y entonces puede estimar bastante bien, con buena calidad, cuánto de ese tejido tiene en uno o en otro. Perdón, qué cantidad de tejido tiene por las diferentes impedancias que recibe. ¿Sí? ¿Me siguen? Y ese es un aparato que está hoy día muy difundido en todas las áreas, desde el área médica hasta el área comercial, vamos a decirlo así, ¿no? Pasando por gimnasios, consultorios, hospitales y hasta el centro comercial, ¿no? De hecho, hay equipos caseros bastante buenos, ¿no? Que permiten analizar la composición corporal y que no son caros. Yo te puedo decir, hay buenos equipos por 1,000 pesos. ¿No? De verdad, buenos equipos. No digo excelentes, pero bastante buenos. ¿Sí? Ok. Eh, bien, esa es la impedancia eléctrica, ¿no? O bioimpedancia. Y ahí puede haber como muchos temas, no me voy a meter, o términos, ¿no? No me voy a meter en eso. El otro espectro, o el mejor, ¿cuál sería el mejor? Es la doble absorciometría de rayos X. Es un término sangrón para que se vea que fui a la universidad muchos años, ¿no? Comúnmente le llaman la DEXA, ¿no? Doble absorciometría de rayos X. Es un equipo idéntico al que se utiliza para una densitometría ósea. Ya saben, para la osteoporosis, osteopenia, ya saben, las mujeres es algo muy, muy común, ¿no?
Y lo que mide es la composición corporal y perdón, y es el estándar de oro, o sea, es el mejor. ¿Cuál es la dificultad? Pues que cuesta una millonada, ¿no? Y casi no se usa, solo se utiliza para la investigación, ¿no? Pero ese es el método que el margen de error es muy bajo y te puede decir cuánto tienes de cada componente dependiendo del modelo que tú quieras utilizar, de 2, 3, 4, 5, 7 componentes. ¿Queda claro? Te puede decir exactamente cuánto pesa tu hígado, por ejemplo. Con grasa, sin grasa, después de tomarte 2 cervezas, sin tomarte 2 cervezas, te lo puede decir exactamente. Es muy útil, muy poco práctico. Ese es como el esquema que hay entre los dos. Y de ahí, hablando de tecnología, podríamos ir de muchas cosas. Por ejemplo, los infrarrojos, ¿no? Por ejemplo, una cápsula en la que te metes, ahora voy a decir el nombre, así funciona mi memoria, lo siento, pletismografía, ¿no? Y así infinidad de métodos, ¿no? Lo que hoy día se utiliza más en un aspecto clínico es la impedancia eléctrica, ¿no? La impedancia eléctrica es bastante bien, bastante bueno, y ya no me voy a meter a más de qué, pero lo que sí les digo es que la impedancia eléctrica funciona bien cuando hay al menos 4 electrodos, uno en cada mano y uno en cada pie. Pero si solo hay en los pies o solo hay en las manos, muy probablemente no, el resultado no esté muy correlacionado con la realidad. Sea grasa, sea músculo, sea lo que sea. ¿Ya claro? Esos son como los métodos, ¿no? ¿Qué tanto margen de error tienen los métodos de medición de la composición corporal? Es variable, sin embargo, están alrededor de más o menos 5%, ¿no? Es decir, para una flaca como tú, Lisette, con todo respeto, ¿no? Pues ese margen de error podría representar 600 gramos de lo que tú quieras, ¿no? Y dices, ok, es que desayuné hot cakes hoy. Ok, sí, no pasa nada, es eso, ¿no? Pero para alguien de 120 kilos, que puede ser de los deportistas que yo a veces trabajo, que es un liniero, por ejemplo, 140 kilos de un liniero, ¡wow! ¿No? O sea, 5%, ¿no? Son alrededor de 6 kilos y medio. O sea, es muchísimo. ¿Me explico? En un método como esto. Pero ¿qué ventaja tienes? Rápido, no es caro, o puede no ser muy caro, ¿no? Y 5% nos da una muy buena idea de, perdón, sí, ese 5% nos puede dar una muy buena idea si lo hacemos en condiciones estandarizadas científicas. Dice, ¿cuáles son esas? Bueno, muy simple. Por ejemplo, las mujeres no deberían ir mientras están menstruando para una composición corporal por bioimpedancia, porque van a retener líquidos y la medición no va a ser la adecuada. Por ejemplo, algo muy, muy simple, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? O sea, ¿ya fuiste al baño a defecar y a orinar? No, pues ve. Y cada vez que lo haces igual. Porque aunque no lo crean, pues el volumen de heces y el volumen urinario, pues, o sea, se ven involucrados a la hora del análisis de la composición corporal, ¿no? Sí, yo subo bajo 3 kilos en ese periodo del que hablas. Bueno, hay cosas que no Por necesitamos saber de retención ti, definitivamente, o sea, No, es entiendo que que nos son estás hablando de cuando vas al 3 kilos. baño y no vas al baño, pero la verdad es que no queremos saber eso, no tienes que decírselo a la audiencia. No Es de lo que yo dije estaba eso, hablando, no sé de qué estás hablando Alejandro. tú. Cuando vas al baño, 3 kilos menos. No ¡Wow! O sea, no creo hablé que de debes ir al eso. Hablé gastroenterólogo, de la de definitivamente. retención de líquidos, Por eso, Alejandro. y heces, ¿no? Porque es de lo único que yo he hablado, No. no sé la audiencia que piense. Volviendo al A punto, ver, ya, Alejandro. existe un método que es el que en el deporte utilizamos mucho, y lo usamos en el deporte porque se inventó para deportistas y científicos del deporte lo inventaron. Sin embargo, es más tardado definitivamente que te subas a una báscula que dura segundos a 20 minutos que tienen que hacer. Pero el margen de error en personas expertas es del 2%. O sea, es mucho más preciso. Pero lo más importante, además de la precisión, es que puede darnos mucha más información que la bioimpedancia, que la pletismografía.
bueno, no que la DEXA, pero sí, o sea, pero 2% se acerca mucho más al 1% que tiene la DEXA y al 5% que tiene la impedancia eléctrica. Y es a lo que se llama kineantropometría. Aunque es un método doble indirecto, o sea, no mide directamente de lo que estamos hechos, las ecuaciones que se han desarrollado, si se seleccionan de manera apropiada, pueden tener, ¿no? Pueden tener un margen de error muy, muy bajo. Y se hace como los cánones marcan. Puede resultar mucho más barata en equipo, ¿no? Sí, es más cara porque la persona que lo realiza tiene mucho más formación académica, ¿no? Y técnico-científica. Pero una vez que se tienen esos datos, se puede hacer maravillas con esos datos. Otra ventaja que tiene es que no es invasiva, o sea, no tienen que hacerte algo, aguja, tomar algo, nada, ¿no? Básicamente de lo que se trata es de tomar una serie de medidas corporales, por eso se llama antropometría, ¿no? De medición del hombre, de perímetros, ¿no? Del brazo, del antebrazo, de la cintura, de los glúteos, lo que tú quieras, muslos, piernas, una serie de anchuras, ¿no? Es decir, cuánto mide tu codo de ancho, tu rodilla de ancho, ¿no? Tus hombros de ancho, ¿no? Y longitudes, perdón, y bueno, también las longitudes, es decir, cuánto mide tu brazo, cuánto mide tu antebrazo, cuánto mide tu tronco. Y por último, se miden los pliegues cutáneos, ¿no? Es bastante complejo hacerlo correctamente. Hoy día se hace sobresimplificado, pero realmente no puede hacerse así. Se necesita hacer de manera precisa y adecuada. Pero es la verdad muy noble y da muchísima más información que otros de los métodos, porque no solo habla de la composición corporal, sino puede dar idea de una cosa que se llaman índices de salud y rendimiento, básicamente es manejo matemático de los datos, y el somatotipo, es decir, qué forma numérica tiene tu cuerpo, independientemente si te pareces a tal o cual actor o actriz. Pero bueno, volviendo al punto, es de muchas maneras mejor, ¿no? Siempre y cuando la persona tenga un nivel de aptitud clínica y formativa, valga la expresión, adecuada para hacerlo. Y que sepa manejar los datos, porque ya tienes los datos y ahora qué vas a hacer con ellos, a cuál ecuación lo vas a utilizar, a esta, aquella, Y, J, Z, y eso de qué depende. Pues depende básicamente de la persona que tú estés tratando. Por ejemplo, tú haces ejercicio, pero no haces deporte, entonces tengo que seleccionar tal cual Z, Y, X, B, C ecuaciones. Pero si viene otra persona que hace lanzamiento de jabalina, ¿no? A nivel semiprofesional, entonces yo tendría que seleccionar otras ecuaciones, por ejemplo, para hacer el análisis. Y luego, ¿cómo podría yo decirle estos datos qué significan? Sobre todo me imagino que en morfología humana, en los deportistas de alto rendimiento, debe de tener algún estatus o algún requisito, no sé, para lanzamiento de jabalina, para corredor, para... No, o sea, por supuesto, y eso se hace a un nivel científico bastante elevado, ¿no? Es decir, claro, si tú, por ejemplo, observas, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? Sin complicarlo más, ¿no? A los dos bases que están en el básquetbol, ¿no? Son los que están justo debajo, defendiendo detrás abajo de la canasta, y tú las analizas, son muy parecidos, ¿no? O sea, es tipos que miden más de 2,10 m, ¿no? Que tienen X cantidad de músculo, que tienen X cantidad de grasa, que su longitud de brazos es determinada, ¿no? O sea, sí hay estándares para eso. Claro. No todos los basquetbolistas pueden ser tasados así, sino, por ejemplo, el pivot, ¿no? El que conduce el balón y hace los tiros y que tiene mucha movilidad, muy probablemente mida 30 centímetros menos, ¿no? La longitud de brazos no tenga que ser tan alta, ¿no? Y su composición corporal varíe, o sea, todo eso se analiza y hay un estándar, efectivamente. Y hay un estándar para cada nivel de juego.
infantil, juvenil, nacional, internacional, la élite, el campeón del mundo. Claro que existe. Ahí me gustaría que nos hablaras, porque ya nos quedan 10 minutos, ya se pasó rapidísimo el tiempo, nos hablaras un poquito sobre la alimentación, el ejercicio y la composición corporal y el peso en ese tipo de cosas, ¿no? O Dijiste sea, 100 minutos, ¿verdad? 10. Digo, lo podríamos dejar para un pendiente, pero Seguro más o creo menos que puedes... vamos, o sea, se oía mucho más fácil cuando lo platicamos, pero bueno, ya entendieron que, o sea, algo que quiero hacer, claro que vamos a hablar de eso, pero lo que quiero dejar claro es que no es algo simple, o sea, no es un fenómeno complejo, toda la parte morfológica de cualquier persona, sea deportista o no. De hecho, yo diría que el deportista es más fácil. Cumple con el estándar, no cumple con el estándar, listo. Pero todos los demás, pues, ¿con cuál estándar? ¿Ser humano? ¿Ser mujer? ¿Ser adulto joven? O sea, eso es muy complejo. Y eso relacionarlo con la salud, ¿no? Con la condición de salud que tienes tú, con lo que tú quieres lograr, eso es mucho más complejo. Eso significa una cosa y una cosa solo. Se necesita un profesional del área, perdón que insista. Básicamente es, pues, empíricos, absténganse, ¿no? Perdón por mi rudeza, ¿no? Y si alguien se ofende, pues, que se vaya a la universidad y así podremos platicar bien, ¿no? Para que nos entendamos de qué estamos hablando. Ok. Lo más Tenía importante... que ser Alejandro Lucero. Gracias. Bueno, es que yo voy a defender a mi gremio y a los que han invertido tiempo en eso. Yo creo que Claro. los cambios en la salud y en muchos aspectos de la vida de las personas de este país va a venir de la clase estudiosa, de la clase que sabe, ¿no? Claro. No, y no de otros, ¿no? Bueno, volviendo al punto, ¿cómo cambiar nuestra morfología? Lo primero que quiero decirles es que podemos cambiar nuestra morfología prácticamente hasta donde nuestra genética lo permita. ¿Me explico? Y les voy a dar un ejemplo muy, muy simple. Yo mido 1,83, claro que no. Mido 1,63, ¿no? Y yo quiero mejorar pongan lo que sea, ¿no? Pero ¿hay alguna manera en que yo mágicamente ahora mida 1,83 para jugar en la NFL? La respuesta es no. Y aunque yo haga lo que haga, hay cosas que limitan mi genética, ¿no? Lo voy a poner un ejemplo más simple. Yo pronto voy a salir en la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. La respuesta es simple. En octubre. No, no es cierto. No, o sea, no va a suceder. ¿Por qué? Bueno, porque mi morfología no da para eso, ¿no? En términos generales, ¿no? O sea, mis genes dan cierto límite, ¿no? ¿Pero acaso puedo parecerme a alguien en chiquito? La respuesta es sí. ¿Me explico? Quizás alguien no que mida 1,90, pero sí, o sea, sí puedo parecerme a alguien de ese 90, pero de mi tamaño. ¿Ok? Bien. La respuesta es, ¿cómo? Paso número 1 es, hay que evaluar la forma de mi cuerpo, la composición corporal, ¿no? De qué estoy hecho, otra vez, cuánto de grasa, cuánto de músculo, cuánto... ¿verdad? Y luego, ¿no? Ver mis dimensiones corporales o mis proporciones corporales, ¿no? Si ustedes analizan a los nadadores, ¿no? ¿no? Todo el mundo sabe del nadador que podría yo decir, pero no voy a hablar de ese nadador porque ya está cae gordo, ¿no? Pero vamos a hablar de Caleb Dressel, ¿no? Si ustedes miden, bueno, sí, Caleb Dressel, ¿no? Si ustedes miden todas las mujeres quisieran medirle los brazos a Caleb Dressel, se darían cuenta que los brazos de Caleb Dressel probablemente casi le lleguen a las rodillas. O sea, son unos brazos enormes. Todo el mundo quiere medirle el perímetro de brazos, ¿no? Pero no es de lo que estoy hablando. O sea, la longitud de sus brazos es enorme, ¿sí? Pero quizás haya alguien chiquito como yo que también tenga los brazos largos. No es mi caso. ¿Ok? Por supuesto que no. Yo tengo los brazos cortitos. O sea, chaparro y cortitos. No es el punto. O sea, ¿quiere decir, Alejandro, que tú vas a ser un gran nadador? Evidentemente, no. ¿No? Bien. Entonces, ese es el punto clave de la genética. ¿Sí? Ese es el punto clave de la genética. O sea, hay una limitación muy, muy importante, ¿no? Pero cuando digo limitación,
no estoy diciendo que no podamos tener la mejor versión tuya. Estoy diciendo que si yo quiero medir 1,90, pues no va a pasar. No va a suceder. Si yo quiero tener ahora la tez blanca, ¿no? O 3 tonos más oscuro, pues solo que me vaya a vivir a Acapulco o a Islandia, pero no va a pasar. ¿Me explico? El color de mi piel, como mi estatura, es eso. Entonces, ¿qué sí puedo modificar? ¿Puedo modificar mi composición corporal? Sí. ¿La longitud de mis brazos? No. Eso no se puede. ¿Sí? Digan lo que digan. Ok, existe menos de un 1% de la población que tiene que ver con una cosa que se llama epigenética. Es decir, ¿será que yo puedo hacer algo para cambiar mi morfología? La respuesta es sí. Eso se ha visto en los deportistas que llevan muchos años, y cuando digo muchos años son 20, no 2, ¿no? Atención, y que han modificado, si tú los comparas con sus congéneres, es decir, hermanos, primos y ascendentes, son bastante diferentes ya. Pero ahora miden 1,90, no. Su composición corporal ha cambiado, si lo comparas con sus abuelos, ¿no? Pero que ahora midan 10 centímetros más, no, eso no va a pasar. No sé si me explico. Sí, que hay limitaciones dentro de genéticamente, por ejemplo, me queda muy claro que la estatura es una de ellas, ¿no? Una de ellas, pero claro. bueno, en cuestión de pues, como dices, de mediciones, puede ser que no, ¿no? Incluso hay cirugías, ¿no? Ok, bueno, ese es otro rollo, ¿no? Otro rollo. Bien, ahora, ¿a qué voy? ¿No? ¿Qué es necesario hacer para mejorar nuestra morfología? Y dije mejorar por menso, ¿no? Pero en realidad es para modificar nuestra morfología, porque pues no necesariamente es para bien, ¿no? O para mejorar, a veces es para empeorar, ¿no? Son dos cosas y las dos cosas tienen que ver con nuestros hábitos. El más importante, y quiero ser enfático con el más importante para las modificaciones en la composición corporal, es la nutrición, la alimentación y o dieta que tengamos. La mayor parte de las modificaciones morfológicas tiene que ver con lo que comemos, no comemos, empezamos o dejamos de comer. Tiene que ver con la frecuencia en que lo hacemos, los momentos del día en que lo hacemos, las cantidades en que lo hacemos, en un 85%. Y eso es un error claro que la gente comete, porque piensa que hacer ejercicio modifica de manera sustancial la composición corporal de nuestro cuerpo y no lo hace, desafortunadamente. Existe una variabilidad individual de esta situación, es decir, algunas personas hacen un poco de ejercicio y tienen un impacto rápido y visible, medible, objetivo, pues, de modificaciones de su composición corporal. Pero la verdad es que son los pocos. ¿Me explico? No, y además muchas veces sucede un efecto, ¿no? Te empiezas a hacer mucho ejercicio y te empieza a dar muchísima hambre y a veces Por supuesto. No sucede, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, es que hoy fui a hacer 1 hora de ejercicio y ahora me comí 2 biscuits en lugar de 1. Pues claro, ¿no? Pues claro. O sea, es como... Porque es claro. Es completamente normal, esperado y deseable, ¿no? Entonces, el ejercicio... Ok, a ver, quiero que quede bien claro. El ejercicio es algo que hemos de hacer. Estamos diseñados, valga la expresión, para hacer. Nuestro cuerpo está, si lo analizamos, está hecho para moverse, ¿no? Y es algo muy deseable para nuestra salud. Pero el impacto que esto puede tener en el corto y en el mediano plazo sobre nuestra composición corporal no es trascendente, como podría serlo la alimentación. La alimentación es clave para esto, o es la clave, la piedra angular para las modificaciones morfológicas, y eso es algo muy complejo. No, y demasiada disciplina, necesitas de verdad. Y no, me parece que no tiene que ver con la disciplina, porque no tiene que ver exactamente con la disciplina. Me parece que tiene que ver con que el profesional a quien te acerques para dirigirte a esto, repito, profesional universitario, que te acerques al menos. Sí, claro. Que te acerques para que te ayude en eso. Número 1, haga una evaluación objetiva de tu morfología. Porque a lo mejor lo que tú quieres, dices, no, pues estás loca, ¿no? Pues si tienes un chorro de músculo, ¿para qué quieres más? Oye, ya tienes muy poca grasa, ¿para qué quieres más? Si bajamos más de grasa, vas a tener problemas
en tus ciclos menstruales, ¿no? No es que yo quiero, bueno, no, es número uno, que te evalúe. Y número dos, que desarrolle un plan específico para ti, no algo genérico. Y justo ahí quiero de leerte una pregunta que tenemos aquí de Claro. la gente que nos está viendo. Dice, dice Eli Platas, ¿en dónde recomienda el doctor que se pueda contratar un servicio que se haga este tipo de mediciones y que te den el plan de acuerdo a tus necesidades personales? Bueno, tú eres médico, pero... Bueno, tengo el gusto, la verdad, de pertenecer a un grupo, a una clínica que estamos en la Ciudad de México, donde trabajamos de manera multidisciplinar para todo esto. Se llama InWellness. Estamos en la colonia Roma. Puede que los atienda yo o no, ¿no? Pero básicamente lo que hacemos es justo eso. Lo primero que hacemos es una serie de evaluaciones para la del deporte, y diseñamos una vez con base en sus metas y lo que nosotros analizamos. Básicamente lo que hacemos es un programa de ejercicio, nutrición, hábitos saludables para lograr las metas que se ha planteado, con énfasis básicamente en la salud, ¿no? No tiene que ver con el deporte como tal, ¿no? O sea, no tiene que ver con una carrera, un maratón, un triatlón, una carrera de ciclismo, no, para nada. Realmente mucha gente no le interesa correr el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Sino que lo que le interesa, pues, es mejorar su estado de salud, y justo eso es lo que hacemos. Ahora, tampoco creo que seamos los únicos. Sí estoy seguro que somos de los mejores, pero sí, sí, lo importante es que se acerquen a profesionales realmente del área que puedan quitar todo ese halo de misticismo y malinformación que hay en las redes, por ejemplo, en torno a N cantidad de dietas. O sea, por ejemplo, me dicen, oye, y la dieta keto, y la dieta keti, y la dieta, o sea, es como, perdón, como fue la Mediterránea, como fue Atkins, y como fue un montón que han venido. O sea, lo que pasa es que la gente, pues, le cree más a Instagram que a la ciencia, pero eso también tiene que ver con nosotros, los profesionales, que no hemos hecho énfasis suficiente para... Que no hacen TikToks. Algo así. No es cierto. No hago TikToks. Entonces, con mucho gusto, y aunque no vivan en la Ciudad de México, o sea, pónganos un mensaje en Facebook o en la página directamente en inwellness.com, inwellness.mx, y con mucho gusto les orientamos, porque pues, hay conocidos, o sea, en todos lados hay buenos profesionales. Yo puedo recomendarlos con alguien que, número uno, hagan una evaluación real y puedan tener datos fidedignos de cómo está su morfología, y hacer un plan acorde al respecto. Pues ya nos vamos, Alejandro. Te quiero leer antes para que no se quede. Carlos Puanalo dice, interesante tema, saludos a ambos. Mari Carmen González, muy buen programa y tema de suma importancia. Marta Lima Ortega dice, saludos Alejandro y a ti, Lizeth. Pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron viendo. La verdad es que les agradezco mucho. Como cada jueves, Alejandro siempre está cada mes y medio tocando este tipo de temas. Antes de que te vayas, deja tus datos, a lo mejor Eli Plata se puede comunicar contigo, o bueno, más o menos, porque el nombre de la clínica sí no está como muy fácil. InWellness, o pueden buscarme como Alejandro Lucero Trevillo, ¿no? O sea, por Facebook, ¿no? Y con mucho gusto me contactan por ahí, ¿no? Pues bueno, agradezco muchísimo a GES Intelectual por hacer posible este programa cada jueves, y bueno, a mis compañeros, y bueno, ya saben que cada jueves nos vemos por aquí, con Alejandro cada mes y medio, y bueno, pues estamos, pues por vernos pronto, Alejandro. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo que te digo es que como que quedamos a medias, podemos seguir la próxima vez hablando de este tema, un poco más de nutrición, ¿no? Un poco más de ejercicio. Mucho esa parte. Con mucho gusto podemos hablarlo la próxima vez, ¿no? Y correlacionarlo con lo que hablamos el día de hoy. Perfecto, Alejandro. Pues me da muchísimo gusto tenerte. La verdad es que siempre es súper ameno, aprendo muchísimo contigo, y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Buena tarde. Y bueno, mi nombre es Lizeth Angulo y este fue su programa ¿De qué vamos a hablar? Nos vemos pronto. Saludos a todos.